Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que son progresiones geométricas. Progresiones geométricas. Muy bien, ¿qué es una progresión geométrica? Hay que destacar la diferencia entre una progresión geométrica y una secuencia, ¿ok? Una progresión geométrica puede ser de este tipo: 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así esto se va de largo. ¿Por qué yo sé que esto es una progresión geométrica? Porque para poder hallar de un término a otro, o para ir de un término a otro, le tengo que multiplicar una misma razón. De 2 para llegar a 4 le multiplico 2, de 4 para llegar a 8 le multiplico 2, de 8 para llegar a 16 le multiplico 2, de 16 para llegar a 32 le multiplico 2, de 32 para llegar a 64 le multiplico 2. Como pueden ver, esto no es solamente una secuencia, sino es una progresión geométrica. ¿Pero por qué es una progresión geométrica? Porque siempre para llegar de un término a otro le multiplico una misma razón a lo largo de toda la progresión. En este caso se multiplica 2 siempre para ir de un término a otro. Y eso sería prácticamente una progresión geométrica. Cabe destacar que si la razón es un entero, pues se multiplica. Pero si en cambio la razón es una fracción, la multiplicación con un número fraccionario es prácticamente una división. Entonces se puede multiplicar una misma razón o se puede dividir una misma razón, no hay ningún problema. Depende si es un entero o un número fraccionario. Para que quede un poquito más claro lo que acabo de decir, pasaría a lo de acá: 64, 32, 16, 8, 4, 2 y así esto se va de largo. Digamos, de 64 para llegar a 32 se multiplica por un medio. Pero multiplicar por un medio es lo mismo que decir dividir para 2. Entonces para llegar de 64 a 32 se multiplica por un medio, que es lo mismo que decir que se divide para 2. ¿Okay? De 32 para llegar a 16 también se multiplica por un medio, es lo mismo que decir divido para 2. Multiplico por un medio, multiplico por un medio, multiplico por un medio. Como pueden ver, esta secuencia también es progresión geométrica porque para llegar de un término a otro le multiplico una misma razón a lo largo de toda la progresión. Obviamente, si el número es entero se multiplica, si el número es fraccionario, una multiplicación con un número fraccionario es prácticamente una división. Entonces las dos serían progresión geométrica, tanto esta como esta de aquí. Pero cabe destacar que aunque toda progresión geométrica es una secuencia, porque ojo, esto es una secuencia y esto también es una secuencia, pero son progresiones geométricas. No toda secuencia va a ser progresión geométrica. Un ejemplo puede ser el siguiente: tengo 2, 4, 12, 24, 72 y así esto se va de largo. Digamos, de 2 para llegar a 4 se multiplica por 2, de 4 para llegar a 12 se multiplica por 3, de 12 para llegar a 24 por 2 y de 24 para llegar a 72 por 3. Como pueden ver, esto es una secuencia. Se multiplica por 2, se multiplica por 3. Pero esta secuencia no es una progresión geométrica, porque para que sea progresión geométrica, a lo largo de toda la progresión se tiene que multiplicar una misma razón, y eso no se está cumpliendo, porque aquí multiplico 2 y acá luego multiplico 3. Por ende, esto, aunque sea una secuencia, no es una progresión geométrica. Entonces, eso es lo primero que hay que aprender. Hay que aprender qué es una secuencia y qué es una progresión geométrica. Toda progresión geométrica es secuencia, pero no toda secuencia es una progresión geométrica. Muy bien, luego de haber visto la diferencia entre secuencia y progresión geométrica, vamos a proceder a aplicar fórmulas. Estas fórmulas solo se pueden aplicar si estamos hablando de una progresión geométrica. Solo se pueden aplicar si hablamos de una progresión geométrica. Muy bien, la primera fórmula es para encontrar la razón. La razón es esto: cómo llego de un término a otro. ¿Ok? La razón tiene esta nomenclatura: el enésimo término más 1 sobre el enésimo término. Obviamente puede sonar un poco confusa la nomenclatura, puede decir, bueno, ¿qué significa esto? Esto significa, ¿sabes qué? Escojo cualquier término, voy a trabajar con la primera progresión, ¿ya? Para explicar las fórmulas, voy a trabajar con la primera progresión, ¿ok? Muy bien. Esto me quiere decir, ¿sabes qué? Coge un término que tú quieras, el que tú quieras, excepto el primero, no puedo escoger el primer término. Y lo divido para el término anterior al que tú escogiste. Entonces, haciendo hincapié que este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término, esos son los términos, vamos a explicar la primera fórmula.
Digamos que quiera coger el cuarto término. ¿Ya? Listo, quiero coger el cuarto término. ¿Cuál es el cuarto término? 16. Lo tengo que dividir para el término anterior. El término anterior sería el tercer término. ¿Cuál es el tercer término? 8. 16 dividido para 8 es 2. Quiere decir que la razón tiene que ser 2. Y ojo, para sacar esta razón puedo coger el término que yo quiera, excepto el primero, y lo divido por el término anterior. Digamos que quiera yo escoger el sexto término, no hay problema. El sexto término es 64. Y lo divido para el término anterior, que sería el quinto término. ¿Cuál es el quinto término? 32. ¿Y esto cuánto da? 2. Como pueden apreciar, sin importar qué término yo escoja, siempre me va a dar la misma razón. Y eso es normal, porque como habíamos definido una progresión geométrica, es progresión geométrica debido a que a lo largo de toda la progresión siempre se le va a multiplicar una misma razón para llegar de un término a otro. Por ende, es normal que la razón sea la misma sin importar qué término yo escoja. Es más, si aquí me hubiera salido 2 y acá 3, eso ya no es progresión geométrica, eso puede ser una secuencia, pero progresión geométrica no es. Muy bien, ahora vamos con la segunda fórmula. La segunda fórmula es para encontrar un enésimo término, ¿ok? Digamos si quiero hallar el cuarto término. Si quiero hallar el cuarto término, que es 16, voy a ocupar esta fórmula. Si quiero hallar el sexto término, que es 64, ocupo esta fórmula de aquí. Tome la fórmula, es primer término por la razón elevado a la n-1. Esa es la fórmula, la segunda fórmula. Para encontrar un enésimo término cualquiera, el término cuarto o el término quinto, simplemente aplico primer término por la razón elevado a la n-1. Esa sería pues la segunda fórmula. Muy bien, vamos a explicarla con la primera progresión geométrica que está aquí. Digamos que yo quiera hallar el cuarto término, ¿ok? Quiero hallar el cuarto término. Muy bien, si quiero hallar el cuarto término, ¿cómo sería la nomenclatura que exprese eso? Esta sería su nomenclatura. Esto quiere decir el cuarto término, que tiene que darme 16, pero eso quiere decir el cuarto término. N vale 4, ¿por qué N vale 4? Porque quiero hallar el cuarto término. Muy bien, entonces sería el primer término. ¿Cuál es el primer término de la progresión? El 2. Por la razón, ¿cuál es la razón? Ya la saqué, es 2. Elevado a la n, ¿cuánto vale n? N vale 4 porque quiero hallar el cuarto término. Menos 1, estoy aplicando la segunda fórmula. Por ende me quedaría, esto va a ser igual a 2. 4 menos 1 es 3. 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 al cubo es 8. Y 2 por 8 da 16. Quiere decir que el cuarto término de la progresión geométrica debe dar 16. Efectivamente da 16. Como pueden ver, visualmente se aprecia que el cuarto término es 16. Tal vez algunos digan, pero profe, por gusto aplicó esa fórmula si visualmente se aprecia que el cuarto término es 16. Sí, pero ¿qué hubiera pasado si quiero el término número 10.000? Ahí ya visualmente no se logra apreciar, ¿verdad? Ahí sí de ley te toca aplicar ¿qué cosa? La segunda fórmula. Entonces recuerden, la segunda fórmula es para encontrar un enésimo término, el que yo quiera. Pongamos otro ejemplo, a ver. Digamos que quiera hallar ahora el sexto término. El sexto término. Si quiero hallar el sexto término, n ya no vale 4, n vale 6. Ojo, esta nomenclatura quiere decir el sexto término. Entonces, el primer término de la progresión es 2. Por la razón que es 2 también, elevada a la n vale 6 menos 1. Entonces me queda 2 por 2 elevado a la 5, porque 6 menos 1 es 5. 2 elevado a la 5 es 32. Y 32 por 2 es 64. Quiere decir que el sexto término tiene que dar 64. Y efectivamente, visualmente se aprecia que el sexto término da 64. Entonces ahí estaría aplicada la segunda fórmula, que es para encontrar un enésimo término cualquiera. La tercera, cuarta y quinta es sumatoria de n términos, pero tiene su diferencia. La sumatoria de n términos sería primer término por 1 menos la razón elevada a la n sobre 1 menos la razón. Esta solo se va a aplicar cuando la razón sea diferente de 1. La cuarta fórmula sería la sumatoria de los primeros n términos va a ser igual a A por n. Es decir, el primer término por n términos. Esto se va a ocupar cuando la razón sea igual a 1. Y la quinta y última fórmula es que la sumatoria de infinitos términos es aproximadamente el primer término sobre 1 menos la razón. Pero esto solo se va a poder aplicar cuando la razón esté entre menos 1
y 0, sin incluir los extremos, o entre 0 y 1, obviamente sin incluir los extremos tampoco. Como les había dicho, la tercera, cuarta y quinta fórmula es para hallar sumatorias en progresiones geométricas. Pero, ¿por qué tener tres fórmulas de sumatoria? ¿Me dan lo mismo? No, no te dan lo mismo, te dan cosas distintas. Es porque para saber cuál aplicar entre la tercera, cuarta y quinta, tiene sus condiciones. La primera condición que veo aquí, en la tercera y cuarta, es que esto es para sumar finitos términos. ¿Sí? En la tercera y cuarta solo se va a aplicar para sumar finitos términos. Pero en la quinta, ¿para qué se va a utilizar? Para sumar infinitos términos. Infinitos términos. Digamos, finito sería algo que yo puedo cuantificar. Quiero sumar 10.000 términos, quiero sumar los primeros 100.000 términos. Ahí serían finitos. ¿Y qué sería infinito? Bueno, algo que no se pueda cuantificar. Quiero sumar de aquí hasta el infinito. Infinitos términos, no puedo cuantificar. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, bueno, chévere, profesor. La tercera y la cuarta es para sumar finitos términos y la quinta es para sumar infinitos términos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta? Si ambas suman finitos términos, la diferencia está aquí, en que la tercera se va a aplicar cuando la razón sea diferente de 1 y la cuarta solo se va a aplicar cuando la razón sea igual a 1. ¿Sí? La tercera solo voy a aplicar cuando se sumen finitos términos, pero la razón sea diferente de 1. En cambio, la cuarta la voy a aplicar cuando se sumen finitos términos, pero la razón sea igual a 1. Otra cosa que me gustaría hacer hincapié es que en la quinta fórmula solo se puede aplicar si la razón está entre menos 1 y 0 o entre 0 y 1. Si no está la razón entre estos valores, no se puede aplicar la quinta fórmula. Eso ya mismo hago hincapié. Muy bien, expliquemos la tercera fórmula, cómo se hace. La tercera fórmula, recuerden que estamos trabajando con la primera progresión que está aquí. La tercera fórmula, digamos que quiera sumar los primeros tres términos, ¿ya? La sumatoria de los primeros tres términos. La sumatoria de los primeros tres términos. Ok. Primero, si voy a sumar tres términos, ese 3 sería finito o infinito. Es finito, pues, son tres términos, no puedo contar, son finitos, 3. Por ende, automáticamente entre las 3, 4 y 5 descarto la 5, porque la 5 es para sumar infinitos términos. Pero aquí no voy a sumar infinitos términos, voy a sumar finitos términos, solo voy a sumar 3, son finitos términos. La pregunta ahora es, ¿cuál es? ¿La 3 o la 4? Ya, veo la razón de la progresión. ¿Cuál es la razón de la progresión? Es 2. Por ende, si la razón es 2, ¿es igual a 1 o diferente de 1? Muy bien, es diferente de 1. ¿Ok? Como la razón es 2, es diferente de 1. Por ende, ¿cuál fórmula voy a aplicar? Voy a aplicar la tercera. ¿Ok? Entonces quedaría la sumatoria de los primeros tres términos, porque n vale 3, quiero sumar los primeros 3, va a ser igual al primer término de la progresión, que es 2, por 1 menos la razón es 2 también, elevado a la n, que es 3, dividido para 1 menos la razón, que es 2. Entonces me quedaría 2 por 2 al cubo es 8, 1 menos 8 menos 7. 1 menos 2 menos 1. Por ende me quedaría 14. Quiere decir que la sumatoria de los primeros tres términos tiene que dar 14. Y es verdad, porque visualmente es sumar el primer término más el segundo más el tercero, es sumar estos tres de aquí. Por ende sumemos estos tres de aquí. ¿Cómo sería? 2 más 4, 6. Y 6 más 8, 14. Efectivamente, la sumatoria de los primeros tres términos es 14. Recuerden. La tercera, cuarta y quinta fórmula es para hallar sumatoria, pero tiene sus diferencias. La 3 y la 4 es para sumar finitos términos, como en este caso. Solo voy a sumar 3 términos. La quinta es para sumar infinitos términos. De una descarto esa, porque voy a sumar 3 términos, finitos términos. Pero la 3 y la 4, ¿en qué se diferencia? Que la 3 se va a aplicar cuando la razón sea diferente de 1, y la 4 se va a aplicar cuando la razón sea igual a 1. Aquí, como la razón es 2, es diferente de 1. Entonces se aplica la tercera fórmula.
Muy bien. Ahora voy a escribir otra progresión para poder explicar la cuarta fórmula. Voy a escribir esta progresión que está aquí. 5, 5, 5, 5, 5. Y esto se va de largo, ¿no? Si tú te das cuenta, esto es una progresión geométrica porque para llegar de un término a otro siempre le multiplico una misma razón. En este caso la razón es 1. Pero es una progresión geométrica porque cumple con su definición. Para llegar de un término a otro se multiplica una misma razón a lo largo de toda la progresión, que es 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar la sumatoria de los primeros 4 términos? De los primeros 4 términos. Quiero hallar la sumatoria de los primeros 4 términos. No hay ningún problema. Primero tengo que ver cuál de las 3 de sumatorias es. Porque tengo 3 fórmulas de sumatoria. Tengo la tercera, cuarta y quinta. A ver, empecemos. Si voy a sumar los primeros 4 términos, ¿estoy hablando de infinitos términos o infinitos términos? Estoy hablando de infinitos términos, son 4 términos. Por ende, automáticamente descarto la 5. Ahora, estoy entre la tercera y la cuarta porque son infinitos términos. ¿Pero cuál tomo? Ahí puedo apreciar que la razón es 1. Por ende, ¿puedo tomar la tercera? No, porque la tercera solo se va a aplicar si la razón es diferente de 1. Y no es diferente de 1, es 1. Por ende voy a aplicar la cuarta. ¿Por qué voy a aplicar la cuarta? Porque la razón es igual a 1. Es por eso que voy a aplicar la cuarta fórmula. Entonces, si voy a aplicar la cuarta fórmula sería la sumatoria n vale 4. El primer término de la progresión es 5 y n vale 4, porque voy a sumar los primeros 4 términos. Quiere decir que la sumatoria de los primeros 4 términos tiene que dar 20. Y efectivamente da 20. Porque esto quiere decir que suma el primero más el segundo más el tercero más el cuarto. La suma de estos 4 términos, ¿cuánto da? 5 más 5 más 5 más 5 da 20. Efectivamente está bien resuelto el problema. ¿Ok? Por ende, recuerden, la cuarta fórmula solo se va a aplicar para sumar finitos términos, pero la razón tiene que ser igual a 1. Si no, no se puede. Ahora vamos a explicarles cómo resolver la quinta fórmula. Pero para resolver la quinta fórmula no voy a aplicar la primera progresión, sino voy a explicar con la segunda. ¿Sí? Para explicar la quinta fórmula no voy a explicar con la primera progresión, sino la voy a explicar con la segunda progresión. ¿Okay? Voy a trabajar con esta ahora, no con esta ya, sino voy a trabajar con esta para explicar la quinta. ¿Sí? Por ende, si voy a trabajar con esta de aquí, empecemos. Primero tengo que ver lo que me están pidiendo. Para la quinta fórmula voy a poner sumar infinitos términos, ¿ya? Sumar infinitos términos. Aquí de una, como ya me está pidiendo sumar infinitos términos, entre las 3, 4 y 5, ¿cuál tomo? Pues la 5. ¿Por qué la 5? Porque la 5 me permite sumar infinitos términos. Pero aguanta. Muchos estudiantes tienen ese error. Dicen, ya, sumar infinitos términos de una a la quinta fórmula. No, aguanta. Es verdad, la quinta fórmula es para sumar infinitos términos, pero solo se puede aplicar si la razón está entre menos 1 y 0 o entre 0 y 1. Y efectivamente, como estoy trabajando con esta progresión de aquí, con esta de aquí, la segunda, la razón es un medio, que es 0.5. Y si se encuentra 0.5 entre 0 y 1, por ende sí la puedo aplicar. Pero ojo, no es que haya suma infinitos términos de una a la quinta fórmula, no. Es sumar infinitos términos, pero la razón debe estar ya sea en este intervalo o en este intervalo. Si no, no se puede aplicar la fórmula. Tengan mucho cuidado. En esta sí se puede aplicar porque es un medio que es 0.5 y se encuentra en este intervalo de aquí. Por ende, voy a aplicar la quinta fórmula, que es sumatoria de infinitos términos es aproximadamente, ojo, es un valor aproximado, no es un igual. Cuidado, le van a poner igual, es aproximado. El primer término de la progresión. Bueno, ¿cuál es el primer término de la progresión? 64, ¿verdad? El primer término de la progresión es 64. Dividido para 1 menos la razón. Bueno, 1 menos la razón que es un medio. 64 dividido para 1 menos un medio. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Por ende sería medios con medios y extremos con extremos. 64 por 2, ¿cuánto da? 128. Quiere decir que eso aproximadamente va a sumar 128. Si yo sumo esta progresión geométrica de aquí hasta los infinitos términos, eso aproximadamente debe dar un valor total de 128.
y ya estaría explicada la quinta fórmula. Recuerden, la quinta fórmula solo se puede aplicar si se van a sumar infinitos términos y cumpla con las condiciones. La razón debe estar entre aquí. ¿Por qué no expliqué eso con la primera fórmula? Con la primera progresión. Tal vez se me diga, pero profe, y si lo quiero explicar con la primera progresión, no puedo explicarla con la primera progresión. ¿Por qué no? Porque si te das cuenta, si yo pido con la primera progresión, ¿sabes qué? Súmame de aquí hasta infinitos términos. Ya, chévere, pero no puedo aplicar esta fórmula. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo aplicar la quinta? Porque la razón es 2. La razón es 2. Y 2 no está ni entre menos 1 ni 0, ni está entre 0 y 1. Por ende, como no está la razón entre estos intervalos, no se puede aplicar la quinta fórmula. Aunque me esté pidiendo sumar infinitos términos, no puedo. No puedo porque la razón es 2 y la razón debe estar entre esos valores. ¿Ok? Por ende, por eso no expliqué la quinta fórmula con la primera progresión. Porque no se podía. Porque la razón no estaba en esos intervalos. ¿Ok? Muy bien. Y ahí estaría prácticamente explicado lo que es una progresión geométrica. ¿Qué es una progresión geométrica? ¿Y qué no es una progresión geométrica? Están sus 5 fórmulas que se van a aplicar solo cuando sean progresiones geométricas y así explicada cada una de ellas. Lo que vamos a hacer a continuación van a ser ejercicios donde vamos a poner en práctica lo aprendido. ¿Ok? Muy bien, el primer ejercicio dice lo siguiente. Encuentre el octavo término de la progresión geométrica. Uno, 3, 9 y punto suspensivo. Esos puntos suspensivos quiere decir que eso se va de largo hasta el infinito. ¿Ok? Muy bien. A mí me está pidiendo saber el octavo término de una progresión geométrica. Siempre cuando ustedes resuelvan progresiones geométricas es importante ubicar los datos. Ese siempre va a ser tu primer paso, ubicar los datos para saber qué tienes y qué no tienes. Entonces siempre cuando resuelvo las progresiones geométricas ubico los datos. El primer término de la progresión, si lo conozco, es 1. El primer término de la progresión geométrica es 1, si lo conozco. La razón también, no la conozco, pero la puedo sacar. De 1 para llegar a 3 se multiplica por 3, de 3 para llegar a 9 se multiplica por 3. Por ende, automáticamente la razón es 3. N también lo conozco porque N vale 8, ya que quiero hallar el octavo término. Por ende, hay 8 términos. Y esto es lo que quiero hallar, el octavo término. Así se expresa octavo término, esa es su nomenclatura. Eso quiero hallar. ¿Sabes qué? Quiero saber cuál es el octavo término. Muy bien. Si quiero saber cuál es el octavo término, es decir, un término cualquiera, ¿cuál de las 5 sería? Automáticamente sería la segunda fórmula. Porque la segunda fórmula es para encontrar ¿qué cosa? Un enésimo término cualquiera. Como en este caso quiero hallar el octavo término, voy a aplicar la segunda fórmula. Sería entonces, quiero hallar el octavo término, que va a ser igual al primer término, que es 1, por la razón, que es 3, elevada a la n, que es 8, menos 1. Recuerden, estoy aplicando la segunda fórmula. Entonces esto da 1 por 3 elevado a la 7, y 1 por 3 elevado a la 7 es 3 elevado a la 7. ¿Y cuánto es 3 elevado a la 7? 2187. Por ende, quiere decir que el octavo término de la progresión geométrica debe dar 2187. Esa sería la respuesta del problema. Ahora, tal vez alguien me diga, pero profesor, en vez de aplicar la fórmula, yo lo puedo hacer por secuencia. Y está bien, se puede hacer por secuencia, no hay ningún problema. Tú sabes que esta es la progresión, ¿verdad? Y para llegar de un término a otro se multiplica por 3. Por ende, simplemente, si quiero hallar el octavo término, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo término, multiplico por 3. 3 por 9, 27.
Por 27 por 3, 21, 6, 7, 8, 81. Por 3, 3, 24, 243. Por 3, 9, 12, 6, 7, 729. Y por 3, 2187. Como pueden ver, el octavo término efectivamente da 2187. Y me digan, pero profesor, está más fácil hacerlo por secuencia. Sí, pero el problema es que con secuencia, en este ejercicio particular sí está fácil. Pero el problema es que con secuencia no se puede hacer todo tipo de ejercicios. Digamos, ¿qué pasaría si en este caso no te pedía el octavo, si no te pedía el término 1.000.000? Ya ahí no se puede por secuencia. Ahí obligadamente te toca aplicar ¿qué cosa? La fórmula. Es por eso que en lo personal a mí me gusta trabajar con fórmulas, porque así no importa si son pocos términos o muchos términos, igual voy a llegar a la respuesta. ¿Okay? En cambio en la secuencia, si son muchos términos, ya no se puede trabajar con eso. Y ya estaría resuelto el primer ejercicio, joven. Se ocupó la segunda fórmula ya que se quería hallar el octavo término, es decir, un enésimo término. Si desean pueden pausar el video para que puedan definir un poquito lo que acabo de decir. A continuación vamos a ir con el segundo problema. Encuentra el valor de la siguiente suma. Encuentra el valor de la siguiente suma. Cuyos términos están en progresión geométrica. Y aquí está la progresión. 1 menos 3 cuartos más 9 sobre 16 menos 27 sobre 64 más, y esto se va de largo, ¿no? Ok, ahí está el segundo problema de progresiones geométricas. Encuentre el valor de la siguiente suma, es decir, me está pidiendo la suma de todo eso. Ojo con algo, esta suma es infinita por esos 3 puntos, ¿sí? Esos 3 puntos quiere decir que se van de aquí hasta de largo, hasta el infinito. Por ende me está pidiendo una sumatoria infinita. Ya de una